Hola, Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar hacia adelante en todos estos temas. Antes de empezar el tema, les hago una gran invitación a todos que vean las capsulitas del Homer porque nos estamos preparando para esa fiesta de Shavuot y es prepararnos con conciencia cada uno de nosotros y es ver la capsulita, qué es lo que el Señor quiere para nosotros, porque es un recorrido que vamos a hacer durante 49 días para llegar a esta fiesta. Hoy quiero seguir con algo y quiero tomar este tema que seguimos con lo que es el poder de la resurrección y cuando Cristo resucita o Yeshua Hamashiach resucita, que capacita y potencializa en su totalidad la iglesia, pues ya después del plan redentor y todo, derramar su sangre, acercarnos al Padre, de darnos identidad, retomarnos, lavarnos, entregarnos promesas y envía también al Espíritu Santo. Entonces, quiero entrar en esto del poder de la resurrección para que entendamos qué es el poder de la resurrección y cómo la iglesia fue capacitada. Ahora, para entender el poder de la resurrección, tenemos que entender todo el potencial que el Señor nos entregó. Entonces, para poder entender todo el potencial que le dio a la iglesia, tenemos que entender todos los planos. ¿Cómo descifrar los planos? ¿Cómo así que cómo descifrar los planos? Ahora, estamos en los últimos tiempos donde el poder de la resurrección está operando de una manera muy poderosa, pero el enemigo también. Entonces, en este poder de la resurrección, nosotros vamos a entrar a lo que es lo profético. Entonces hoy en día lo profético está muy distorsionado. Lo profético tiene verdades a medias, o sea, verdades que, que están contaminadas, personas que no han sido formadas como deben de ser formadas para poder operar en el poder de la resurrección de acuerdo a la palabra del Señor. Porque hoy en día vemos que mucha gente fluye en dones y en cosas y con esos dones hacen daño, destruyen familias, destruyen ministerios, destruyen personas y se autodestruyen ellos y traen maldición sobre sus vidas. Entonces, cuando hablamos del poder de la resurrección, estamos hablando de que el Señor nos dio una promesa, pero que nosotros tenemos que capacitarnos para poder caminar en esa promesa. Entonces, nosotros como creyentes creemos que solamente con tener un don, que ya estamos capacitados para operar y poder ayudar al cuerpo. Y es un gran error porque yo creo que muchas veces nos hemos enfocado solamente en los dones y carecemos de mucho entendimiento, de mucho discernimiento. Ahora, una persona puede tener dones que no vienen de Dios, que pueden ser heredados a través de brujería o a través de pactos demoníacos o a través de espíritus familiares. Entonces, y pueden ver muchas cosas y ser aceptados en muchas cosas. Entonces, ¿cómo distinguir entre lo genuino y lo que no es genuino? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cuando no está operando el poder de la resurrección, está operando un poder de muerte que es Satanás, que trae contaminación, que trae ruina, que trae división. Por eso muchas iglesias se dividen, por eso muchas personas resultan enfermas. ¿Por qué? Porque hay dones que no vienen de Dios y lo que no viene de Dios trae que destrucción. Al final va a traer que destrucción, muerte, maldición, enfermedad, estancamiento, resequedad espiritual. Y lo que es el poder de la resurrección siempre va a traer edificación, crecimiento, rompimiento, va a traer establecimiento de lo que es el reino de los cielos de Dios y su justicia en todo lo que hagamos alrededor de nosotros y en todas las personas a las cuales predicamos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies.
y reconozcan que yo te he amado. Acá dice que dentro hay gente que no son pueblo de Dios y dice que he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. Ahora, los que dicen ser del pueblo del Señor, de la sinagoga, ¿de qué? De Satanás. O sea, de esos que hacen parte de ese pueblo del enemigo, pero que están adentro, operando adentro. Entonces, la iglesia tiene que saber que adentro está que el trigo y la cizaña, que van a crecer juntos y que se parecen mucho. Entonces, nosotros como creyentes muchas veces creemos que todo el que está adentro y que dice amén, gloria a Dios, aleluya, está bajo el poder de la resurrección y se sabe se sabe todo el dialecto cristiano y creemos que por eso ya califica y que es hijo de Dios. Entonces la iglesia debe tener una perspectiva global, cómo operan los dones, cómo son las manifestaciones, qué características tiene una persona que verdaderamente está operando en los dones del Señor. Cómo reconocer eso falso de lo genuino, vuelvo y lo repito, porque muchas veces no distinguimos lo falso de lo genuino. ¿Pero por qué? Porque no tenemos un verdadero conocimiento. ¿Por qué? La iglesia hoy en día tiene un desafío muy grande y en los tiempos que estamos viviendo, pero la iglesia que tiene una iglesia cómoda que no se quiere preparar, una iglesia cómoda que no quiere discernir, que no quiere entender qué es lo global de la iglesia. Entonces tenemos que tener, cuando hablo de lo global, yo debo saber que es un enigma, yo debo saber que es una parábola, porque en lo profético tenemos que tener el entendimiento de todo esto. Tengo que saber qué es la simbología, qué simbolizan cada cosa en lo espiritual y cómo se aplica. Debo tener discernimiento, debo saber los escenarios proféticos. ¿Qué es un escenario profético? ¿Cómo se presentan esos escenarios proféticos? ¿Qué componentes están en ese escenario profético? ¿Qué cosas nos atacan en esos escenarios proféticos? ¿Qué peligros hay en esos escenarios proféticos cuando nos metemos? Cuando hablamos del poder de la resurrección, estamos hablando que el Señor venció totalmente, pero si nosotros no sabemos dar la guerra, no estamos diciendo que Satanás tenga el mismo poder de Dios y que esté al mismo nivel con Dios. No, nos está haciendo la guerra es a nosotros. Nosotros la tenemos que saber librar porque Él ya venció. El Señor venció, pero nosotros tenemos que saber dar la pelea. Entonces, para saber dar la pelea, tenemos que conocer cómo se mueve el mundo espiritual y eso es lo que nosotros muchas veces desconocemos como creyentes, cómo se mueve el mundo espiritual. Entonces, como no sabemos cómo se mueve el mundo espiritual, somos presa fácil del enemigo, de sus artimañas y de los hijos de las tinieblas que están operando dentro de la iglesia, porque esos son los peligrosos. Los que están afuera están identificados, pero los que están operando dentro y que tienen dones y que tienen aún hasta apariencia de piedad, eso es lo peligroso, donde nos puede contaminar a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener una perspectiva global y para tener una perspectiva global necesitamos tener un entendimiento para poder saber cómo se mueven todas las cosas. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora dice que el Señor a cada uno nos dio un don, algo, un talento por decirlo, nos regaló algo en lo cual nosotros tenemos que perfeccionar. Ahora, si Dios a usted lo llamó como pastor, usted tiene que investigar y nutrirse para poder saber cómo se lleva
un rebaño. Si Dios a usted lo llamó como profeta, usted tiene que saber la simbología profética, usted tiene que saber, no nos podemos quedar, es que Dios me muestra y me revela, pero ¿por qué? Porque todo don perfecto proviene de Dios, pero en nosotros hay maldad y hay contaminación. Si nosotros no nos ajustamos a la palabra, van a poder venir voces, van a venir disparates a la vida de nosotros que no vienen de parte del Señor. Vamos a enseñar cosas que no vienen del corazón del Señor. A unos constituyó apóstoles, o sea, pastores de pastores. A otros maestros, enseñar la palabra a profundidad, desmenuzarla para que las personas entiendan, y así a cada uno. Entonces, en lo que Dios nos dio, ahí usted tiene que identificar qué le dio Dios a usted para que usted en lo que Dios le dio se perfeccione y sea el mejor. No sea uno más del montón, usted sea el mejor en lo que lo hace, o que lo haga lo mejor que pueda. No el mejor porque suena orgullo, pero sí de hacerlo lo mejor que se pueda. Entonces nosotros como creyentes tenemos que saber toda esta simbología profética. Ahora Dios en la palabra habla a través de acertijos. ¿Qué es un acertijo? Es un consejo, un dicho desconcertante, una declaración enigmática. Un acertijo por lo regular a la gente se le pasa así, por alto, o sea, no lo disciernen. La Biblia habla de acertijos como cosas difíciles, afirmaciones difíciles, o estamos hablando de qué, de parábolas, o sea que la palabra está encriptada, o sea, tiene parábolas, cosas escondidas que usted y yo tenemos que estudiar y pedirle discernimiento al Espíritu de Dios para que nos ayude a discernir. Mire, la palabra del Señor en Mateo 13, mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo. Entonces empezamos a entrar en el poder de la resurrección y entendemos que todo está encriptado o decodificado, o sea, está ahí escondido para que nosotros busquemos y nos esforcemos. El Señor por eso habla en parábolas, para que el ser humano se esfuerce, porque el ser humano en lo que no se esfuerza no lo valora. Entonces Dios habla en parábolas para que usted y yo trabajemos, busquemos, indaguemos, nos inquietemos. Entonces miren Mateo 13:34, y todo esto habló Cristo por parábolas a la gente. Sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que él hablaba que en parábola. Había gente que decía: no entiendo. Hasta los mismos discípulos decían: no entendemos qué es lo que el Señor, qué es lo que usted nos está hablando. Y muchas veces nosotros escuchamos un texto o escuchamos una prédica de estas y quedamos desconcertados. Y quedamos desconcertados o quedamos más perdidos porque fue como una parábola que se nos habló, porque no entendimos la profundidad del tema. ¿Por qué? 1, porque nosotros puede estar operando estupor. 2, porque no nos interesamos más por el tema y investigar e indagar o pedirle al Espíritu Santo que nos lo revele. Porque mire, los discípulos muchas veces no entendían los acertijos, no entendían las cosas difíciles o las parábolas, y se le acercaban a Cristo y le decían: explícanos. Eso es lo que tenemos que decirle al Espíritu Santo: explícame, enséñame. Dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida al Espíritu Santo, porque si nos está dando un mensaje decodificado, donde puede ser una señal, donde Dios nos está dando una advertencia, donde Dios nos está diciendo que peleemos, que es el momento de orar, que es el momento de interceder, que es el momento de conquistar, y nosotros perdemos ese tiempo. Dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa quedará desierta y vacía. Yo debo conocer el tiempo de mi visitación, el tiempo en el que Dios quiere operar y hacer algo específico en mi vida. Entonces muchas veces vienen
estos acertijos de Dios que se manejan de muchas maneras. Puede venir en una visión, que veas una visión y no la entiendas. Puedes tener, Dios te puede dar una palabra, aquí bíblicamente una palabra, pero la lees y no la entiendes, lo que Dios te quiere dar el mensaje. O un sueño, porque en los sueños también hay acertijos. Casi todos los sueños vienen encriptados con mensajes ocultos, mensajes que están ocultos que nosotros tenemos que descifrar a través del entendimiento en la palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho discernimiento en Dios y pedirle mucho al Espíritu Santo que nos revele. Ahora, en un sueño dice que en los posteriores tiempos, Hechos capítulo 2, versículo, dice que allá tendrán sueños, visiones, tendrá que Dios, lo voy a leer textualmente para que no vaya a haber confusión. Hechos capítulo 2 dice, Hechos 2:17, en los posteriores días dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, Dios está hablando de que va a haber visiones, sueños y todo esto. Los sueños se pueden comparar con un material de construcción o con una semilla. O sea, hay que esperar el tiempo para que germinen y crezcan o algo se active en nosotros. Hay sueños en la vida de nosotros que se van a demorar tiempo para cumplirse. Por eso cuando tenemos todas estas revelaciones, sueños, visiones y cosas, lo que yo les recomendaría a cada uno de ustedes es que anote, tenga una agenda y que cada vez que Dios te hable, anotes el sueño o lo grabes en un audio de voz, lo grabes con fecha para cuando llegue el tiempo de ese cumplimiento, veas cómo se manifestó la gloria de Dios en tu vida. Hay sueños a corto y a largo plazo. Hay manifestaciones de Dios a corto, a corto o a largo plazo. O de cumplimiento inmediato. Entonces nosotros son semillas. Hay semillas que tú las siembras y cuando las siembras en un almácigo que son varias bolsas y las siembras, hay unas que brotan más rápido. Hay otras que son más lentas. Entonces tenemos que tener este entendimiento muy abierto. Ahora, Dios, miren, ¿cómo saber que Dios me está hablando? Es la pregunta en el poder de la resurrección. Yo tengo que saber que Dios me está hablando. Ahora, cuando decimos que Dios me está hablando, no es que yo voy a coger esta Biblia y como hace mucha gente dice, bueno, voy a abrir y cierran los ojos y dice, Padre, háblame y aquí cayó. Y entonces donde puse el dedo, ahí Dios me habló. No, Dios no habla así. Dios no habla así. Entonces, vamos a mirar cómo saber que Dios me está hablando. Génesis 41:8. ¿Qué pasa? ¿Qué síntomas tengo yo? ¿Qué síntomas muestran que Dios me está hablando? Que el Espíritu Santo de Dios está hablando a mi vida. ¿Qué síntomas tengo yo? Porque cuando Dios le habla a uno le dan síntomas. No que se enferme, no. Síntomas es que vamos a mirar qué es. Vamos a mirar Génesis 41. Versículo 8. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón su sueño, mas no había quien lo pudiese interpretar. Dice que estaba ¿qué? Agitado su espíritu. ¿Qué es estar agitado en el espíritu? ¿Cómo saber que yo tuve una revelación de Dios? Entonces estaba que agitado, o sea que estaba inquieto, estaba turbado, o sea que lo perseguían esas imágenes, lo perseguían esos sueños, porque uno muchas veces, bueno, ¿y Dios cómo me habló? Que hay muchos sueños que tenemos que se nos olvidan,
eso no es un sueño de Dios, porque cuando un sueño es de Dios o una revelación viene, en ese modo profético, el poder de la resurrección de los últimos tiempos, dice que hay una turbación, o sea, todo el día usted es con esa imagen, todo el día, y te martilla, y te martilla, y te martilla, y te martilla, y te martilla. Entonces, ahí sabes que Dios te habló. Hay una turbación, pero no una turbación mala, que yo siento una carga, que yo siento un peso en mi espíritu, que yo siento dolor de cabeza y que siento una... No, si usted siente eso, hay que orar y renunciar a eso, porque Dios no le va a poner carga ni le va a dar una revelación para que usted se enferme. Ahora, sí hay visiones muy pesadas o sueños proféticos muy pesados donde usted, si usted ve una potestad, puede quedar débiles por varios días, que ya eso es otro tema muy diferente a que usted quede con una carga. Si usted queda con una carga espiritual, que cuando hablo de una carga maluca, es que usted necesita liberación y recibió una semilla del enemigo, recibió una revelación para que usted sea apagado, para que usted sea turbado. Entonces, los sueños tienen revelaciones personales, colectivas, o para muchas personas, o de importancia para un pueblo, para el pueblo de Dios, o para la historia de la humanidad. Dios te puede mostrar que algo va a venir, algo va a pasar, algo va a acontecer. Entonces hay gente que en ese poder de la resurrección, Dios les dio esos sueños proféticos, que sueñan muy constantemente. Esas personas tienen ese don de los sueños proféticos. Entonces hay gente que sueña muy seguido, tienen ese don. Ahora, el secreto de interpretar los sueños, ¿por qué tenemos que saber qué es genuino y qué no? Porque si una persona me viene a mí con cosas que se salen de la palabra de Dios y no se ajustan al estándar de la palabra, esos sueños no vienen de Dios. Ahora, entonces, acá nosotros tenemos que entender que para interpretar un sueño el intérprete tiene que ser una persona muy sana, mentalmente, espiritualmente y en su vida personal. ¿Por qué? Porque cuando alguien me interpreta un sueño, yo quedo ligado a esa persona. ¿Cómo así que quedo ligado a esa persona? Ahora, de acuerdo al intérprete del sueño, si la persona tiene amargura en el corazón y Dios puede enviar un sueño de bendición, esa persona lo puede distorsionar en su interpretación. Entonces, algo bueno lo puede convertir en algo malo. Entonces, yo no puedo... por eso el trigo y la cizaña están adentro, los dos, hay una batalla y tenemos que entender que hay una batalla en contra del poder de la resurrección, desfigurar y dañar todo lo que viene de parte de Dios. Entonces, estamos en los últimos tiempos. Ahora, las señales de los últimos tiempos, vamos a mirar, son señales proféticas. Entonces, si son señales proféticas, ¿cómo debe ser la iglesia profética? Debe entender todo el escenario profético y debe entender todos los aspectos de lo profético, debe entender los peligros de todo lo profético, en lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Mire, Mateo 24, versículo del 1 al 14, dice: y cuando Cristo salió del templo, se iba y se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo, Cristo les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Ahora, aquí entramos, dice que la señal de los últimos tiempos es que va a haber mucho engaño. Mucho, demasiado engaño. O sea, ahí va a venir mucho ¿qué? Engaño, y se van a levantar falsos cristos. Oirás de guerra, rumores de guerra, mira que no os turbéis, pues es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire que dice que se levantarán ¿qué? ¿Falsos qué? Cristos, falsos profetas. Ahora, cuando hablamos de falsos profetas, o sea que debemos conocer los escenarios proféticos, profetas, o sea, con cosas proféticas. Falsos cristos, falsos ungidos, falsas unciones, falsas enseñanzas, falsos escenarios proféticos. Cuando se habla de lo profético, ay, qué pereza, ay, ya se van a empelicular. No, es que lo que estamos viendo ahora es profético. Y dice que va a haber mucho engaño. Y hoy vemos demasiado engaño, demasiadas noticias falsas. Entonces, como los creyentes no conocemos los escenarios proféticos, entonces toda noticia que sale falsa, estamos temblando. Mire, estos días salió que Quisquillajo Ben David, que ya en Israel habían ungido el nuevo rey de Israel, o sea que como quien dice ya ese era el anticristo. Salió esa noticia y eso se volvió viral, y nosotros tenemos que entender que este es el rey, este Quisquillajo es el rey Ezequías, que fue el hijo de Acab, y ya murió hace muchos tiempos. Entonces estaban dando una enseñanza de Quisquillajo, que en hebreo es Ezequiel. Entonces, sí, y entonces muere este hombre, y entonces empiezan, que ya apareció el anticristo, en Israel aparece el anticristo. Entonces tenemos que mirar que tienen que, cuando aparezca el anticristo, él tiene que, en todos estos escenarios, tiene que cumplir unas características. Tiene que estar el templo reconstruido. Traerá a todos los judíos esparcidos de la tierra, los israelitas a la tierra. Ya eso no ha pasado. Dice que ese Mesías no morirá. Traerá la paz total al mundo. Será presentado por el profeta Elías. Ellos dicen que el profeta Elías se va a aparecer y lo va a presentar, y tiene que estar reconstruido el tercer templo. Van a resucitar los muertos. Entonces eso no ha ocurrido. Si nosotros no conocemos todos estos escenarios proféticos, vamos a estar corriendo, porque dice que si te dicen que está en el desierto, no vayáis. O sea, no reproduzcamos esas noticias falsas. No digamos de lo que no tenemos conocimiento. Ahora, los judíos dicen que por eso es que Cristo no califica. ¿Por qué? Porque es que murió. Pero ellos no saben que resucitó. No califica. Ahora, ¿por qué? Porque no es un descendiente de David, porque dicen que la madre no puede hacer que el hijo herede tribu. Dice que este Quisquillajo tiene el poder del convencimiento para que todos busquen a Dios. Mire, eso fue lo que hizo Cristo. Entonces ellos hablan que Cristo hizo el trabajo
de Satanás, o sea, que trajo la división al pueblo, que trajo las cruzadas santas al pueblo. Entonces, cuando nosotros no entendemos los escenarios proféticos, todo el que aparece, estamos temblando. Pero nosotros tenemos que ser un pueblo entendido y entender que hay escenarios proféticos donde Dios está permitiendo que venga mucho engaño. Nosotros no podemos ser engañados por esos falsos cristos. No podemos ser engañados por las falsas enseñanzas, las enseñanzas erróneas. Ahora, hay falsos maestros que tienen falsas informaciones, que enseñan algo basado en una revelación que tuvieron que no se ajusta a la palabra de Dios. Y nosotros, todo lo que no se ajuste a la palabra del Señor es algo que trae engaño. Hay formas erróneas de manejar las manifestaciones de Dios también. Tenemos que tener esto claro. Las señales de los últimos tiempos es que van a haber falsas manifestaciones, formas erróneas de usar lo que Dios nos dio. Toda manifestación profética debe llevarnos a un arrepentimiento genuino, a una edificación y lleva también a una exhortación. Una de las señales más grandes de los últimos tiempos sería la alta actividad profética. Lo estamos viendo. Habría una alta actividad profética. Y Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. O sea que va a estar acompañado de muchas señales, va a estar acompañado de muchas actividad profética, de milagros, señales, palabra de ciencia. Entonces nosotros, cuando estamos hablando de actividad profética, estamos hablando de una serie de actos espirituales que reflejan el conocimiento de la persona, que se mueven estas cosas, que tiene como finalidad de hacer conocer la voluntad y los caminos a la manera de la Biblia y no a la manera de los hombres, presentando un evangelio de lámpara de Aladino, que Dios cumple cada capricho que tengamos y que Dios se amolda a nosotros y no nosotros al plan del Eterno. Entonces mire que estamos enseñando un evangelio donde Dios se tiene que amoldar a todo lo que nosotros necesitemos, a todo lo que nosotros queramos, a todo lo que nosotros deseemos. Ahora, cuando nosotros en lo profético somos los que tenemos que amoldarnos, cuando nosotros en lo profético somos los que tenemos que amoldarnos al mover de Dios, a la voluntad de Dios, a los designios de Dios. Dice que nos preocupemos primero por las cosas del reino de los cielos, y que las otras cosas nos serán añadidas. Entonces, cuando nos preocupamos por las cosas del reino de los cielos, todas las cosas nos son añadidas, y no que Dios se convierta en el mensajero de nosotros, porque ese es el gran error. A Dios no lo estamos viendo como el rey, sino que lo estamos viendo como el mensajero y el que podemos mandar y podemos manipular para que nos cumplan los deseos del corazón, para que Dios haga lo que nosotros queremos, y si no, nos sentimos frustrados. Esa es la iglesia de hoy en día, que no tiene un verdadero enfoque de lo profético. En lo profético Dios es el rey. En lo profético, en lo verdadero profético, se busca hacer la voluntad de Dios por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que yo pienso. Ahora, si hacemos la voluntad de Dios y guardamos la palabra, es que la palabra misma nos lo muestra. Cuando le dice Dios a Josué en el capítulo 1 que no se aparte este libro de la ley ni de tu boca, meditarás de día y de noche, no te apartarás ni a diestra, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda, y entonces harás prosperar todos tus caminos. Ahí está diciendo
que si en lo profético guardamos la palabra y no nos apartamos a derecha ni izquierda, pues Dios nos va a cumplir los deseos del corazón. Pero los deseos del corazón no pueden estar por encima de la palabra del Señor. Entonces hoy en día le hemos enseñado a la gente, en la actividad profética de que pueden conquistar cualquier cosa sin ningún compromiso, sin ninguna entrega, sin ninguna santidad. Estas actividades proféticas, nosotros tenemos que entender que lo primordial es enseñarle a la gente la voluntad de Dios. Entonces muchas veces en estas actividades proféticas pedimos un don, pedimos una manifestación de Dios. Pero ¿para qué pedimos esto? ¿Para edificar? ¿Por un capricho personal? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mire eso tan hermoso. Dice que el que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a él. O sea que hay una manifestación cuando amamos al Señor y guardamos sus mandamientos, hacemos su voluntad, va a haber una actividad profética. ¿Quieres que haya actividad profética? Que se te revelen sueños proféticos, que se te muestren cosas ocultas, que Dios te use poderosamente. Haz la voluntad del Señor, ama al Señor. Ahí está la clave, amar al Señor, amarlo. Si no se les enseña la voluntad de Dios, estaríamos operando en el espíritu de la adivinación, mostrándole y revelándole cosas específicas a la gente, pero sin enseñarles el compromiso y la santidad. Solo enfocados en las riquezas y las bendiciones. Ahora, podemos caer en el espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque el espíritu de la adivinación se refiere a un hechicero y a un agorero, o a un mago. O sea, revela cosas a las personas, cosas específicas, pero esas cosas específicas ni siquiera los llevan a un arrepentimiento. Van buscando una respuesta de algo. Me están haciendo cosas, sí. Ya, entonces no vuelvo a la iglesia, me voy pan del brujo también porque lo va a tirar. Ya sé quién es fulano de qué. ¿En qué edificó eso a la persona? ¿En qué edificó que yo le mostrara que hay una maldición generacional, o que yo le revelara que hay algo que está operando sobre esa persona y no se arrepintió? Debemos enseñar a la gente a amar a Dios, porque Dios es lo primordial en lo profético. Entonces hoy en día hay mucho espíritu de adivinación. ¿Cómo así que de adivinación? Sí, la adivinación viene de varios componentes. Personas que no se sujetan. Personas que operan en espíritus de independencia, que no se sujetan a nadie. Que hay gente que dice, es que Dios me muestre, yo no necesito congregarme, yo no necesito sujetarme a nadie, yo en la casa escucho la palabra. Eso es mentira, son espíritus. Que es que yo no necesito rendirle pleitesía a nadie, Dios me usa y yo voy a hacer lo que Dios me dijo y punto final, porque Dios me llamó y lo voy a hacer. Así es que empiezan los espíritus de adivinación. Y los espíritus de adivinación no les gusta ser formados. No les gusta sujetarse a la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo profético, de no ir a caer en manos de una persona que maneja espíritus de adivinación. Entonces siempre nos tienen que enseñar principios. Si no hay principios en nuestras vidas, lo profético es una línea muy delgada. Y si yo no estoy operando en lo genuino, entonces estoy operando en una fuente contaminada.
Y ahí es el detalle que muchas veces creemos que porque andamos con el Señor andamos bien. No, nos tenemos que autoevaluar qué es lo que está pasando. Mire, en Hechos capítulo 13, versículo 6 al 8, mire lo que dice. Hechos capítulo dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallamos a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Cierto falso profeta, o sea que estaba teniendo en esa isla un movimiento. Bar en hebreo es hijo, o sea, hijo de Cristo. Era un falso hijo de Cristo, o sea que hay falsos hijos de ¿quién? De Cristo. Un falso hijo de Dios, o sea que hay falsos hijos de Dios. Ahora, esos falsos hijos, o esos Bar Jesús, como dice en esta versión, esos Bar Jesús son los que se oponen a lo profético genuino que viene de Dios, y esos manejan algo que es muy claro y manejan un espíritu de contienda. Lo único genuino es lo de ellos. Manejan, por lo regular, ese espíritu maneja un gran ego. Esos Bar Jesús espiritualmente, ¿sabe qué hacen? Entran, son muy parecidos a los jezabélicos. Entran a quebrar, escúcheme, lo genuino, a cortar la fuente de lo genuino para traer un letargo espiritual o un bloqueo espiritual. Traen bloqueos espiritualmente. Usted venía fluyendo muy bien y de un momento a otro usted resultó con un bloqueo espiritual el tremendo. O sea, usted resultó con un estupor. Un estupor lo tremendo, mire. Y esto es muy tremendo. Cuando, mire lo que dice Timoteo, la imposición de manos. La imposición de manos, primera de Timoteo 5:22, mire lo que dice tan tremendo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de los pecados ajenos, consérvate puro. ¡Wow! Entonces cuando estas personas vienen, esos Bar Jesús, que dicen esta versión, esos falsos hijos de Dios, vienen, traen un letargo espiritual. ¿Por qué? Imposición de manos. Dice que cuando imponemos las manos nos podemos hacer partícipes de los pecados de esas personas. Por eso la responsabilidad de uno santificarse, la responsabilidad de cada uno de nosotros, cómo andamos espiritualmente. Ahora, ¿por qué? Porque cuando imponemos manos, o nos imparten del Espíritu, o nos hacemos partícipes de esos pecados. Cuando esa persona le gusta atacar la autoridad y yo me asocio con esa persona, toda la contaminación que tiene esa persona me la va a traspasar a mí. Toda esa contaminación, y empiezan a traer bloqueos espirituales, bloqueos en lo espiritual, letargo. O sea que la autoridad ya predica, no, y usted los ve indiferentes. La autoridad ministra, ya la administración no los ministra. ¿Por qué? Y ahí opera ese espíritu jezabélico también, que esos espíritus jezabélicos traen esos bloqueos espirituales, porque las visiones, cuando vienen esos espíritus jezabélicos y esos falsos hijos, las visiones disminuyen, los sueños proféticos paran totalmente o muy esporádicamente se ven en nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Estamos hablando de que hay una actividad profética muy grande. ¿Cuál es el objetivo de Satanás en los últimos tiempos? Apagar la iglesia lo que más pueda. Tener la iglesia lo más reducida que pueda. Tener la iglesia lo más humanista que pueda.
Porque si la iglesia despierta y opera en el poder de la resurrección, en los dones, entiende los escenarios proféticos, entiende los espíritus que atacan la iglesia, entiende los espíritus que bloquean, entienden los principios bíblicos, que es la autoridad, que es estar bajo una cobertura, que es ser impartido bajo una cobertura espiritual, respetándola, honrándola. Va a haber una activación profética donde se van a romper todos esos estorbos. Entonces el diablo nos ha ganado una partida hasta ahora, y es que tenemos mucho desconocimiento. Es que no sabemos identificar el trigo y la cizaña, lo que se mueve. No sabemos identificar los bar Jesús, o sea, los falsos. No sabemos identificar los que están bloqueando el mover, que son hechiceros. Y hacen fuerza para que Dios no ministre, hacen fuerza para que Dios no bendiga la iglesia, hacen oraciones contrarias, maldicen la iglesia, maldicen a la gente. Son esos falsos que tienen dones, pero están contaminados con raíces de amargura, todavía con doble vida, todavía manejan fornicación, todavía manejan adulterio. Cosas por arrepentirse, pero vemos una persona con un don y nos emocionamos. Y decimos, wow, cómo fluye en lo profético. Pero sí sé el testimonio, sí sé cómo vive en la casa. Esos Bar Jesús tienen mal testimonio en la casa. Esos Bar Jesús son duros, crueles, como esposos. Manejan mentira, o como mujeres no se sujetan al esposo, a la autoridad. Entonces nosotros, cuando no entendemos todo esto, empezamos a disminuir, y cuando empezamos a disminuir es que hay algo que está cortando ese mover. Necesitamos una alta percepción espiritual. Mire, esas imparticiones de los Jezabeles es que no tienen claro la autoridad. Y Jezabel odia el mover de lo profético. Jezabel quería matar a Elías. Quería matar el mover profético. Ese es ese espíritu jezabélico de los últimos tiempos. ¿Qué es Jezabel? Jezabel es el espíritu que no quiere que restauren ni las familias, ni los hogares, ni los jóvenes, ni los adultos, ni los niños. Es una potestad que no quiere ni que se restaure el tabernáculo caído de David, o sea, que vuelva a restaurar la verdadera adoración en espíritu y en verdad, que no se restaure la senda antigua. Entonces ese espíritu ha entrado, es un espíritu que odia y quiere matar lo profético, entonces empieza a traer letargo, y ese espíritu trabaja muy sistemáticamente. Venga, Dios me mostró algo, vea, esto, pero casi por lo regular las revelaciones de ese espíritu son malas. Las revelaciones de ese espíritu habla verdades a medias, o sea, te habla cosas buenas hasta cierto punto, pero después te mete el veneno. Después te mete el veneno para desacelerarte. Y cuando tú prestas tus oídos y te sientas con Jezabel, empieza a haber una desaceleración espiritual. Apocalipsis 2:20, mire lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Mire, que toleras. ¿Cuántas veces toleramos esos espíritus? ¿Cuántas veces toleramos? Ese espíritu es muy chismoso. Les gusta el chisme, disociar, les gusta la murmuración. Ese espíritu hace que todos le amen, porque habla lo que le gusta a la gente. No habla lo que Dios quiere que hable. Ahora, un verdadero profeta tiene que estar dispuesto, o que se mueve en lo profético, tiene que estar dispuesto. El que se mueve en lo profético tiene que estar dispuesto a perder su reputación. Porque no siempre vamos a hablar lo que a la gente le gusta, sino hablar la voluntad de Dios. No estoy diciendo que sea profeta, no. Pero siempre todo el que se mueva en lo profético no es que sea profeta, no. Es que quiere hacer la voluntad de Dios.
El que verdaderamente se mueve en lo profético quiere hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, uno siempre va a buscar hablar lo que Dios quiere que hable. Entonces dice, ¿por qué? Y Dios le está hablando a esta iglesia, a Tiatira, y le está diciendo, ustedes están tolerando a Jezabel. Jezabel está ya enseñando, está seduciendo a mis siervos. O sea, los está haciendo pecar y ustedes se hacen los locos, ven, y todo eso. Y como Jezabel trae gente a la iglesia, y como Jezabel trae dinero también a la iglesia, y como Jezabel es la que sostiene la iglesia, entonces Jezabel no se le puede decir nada. Y ahí es donde se va volviendo una sinagoga de Satanás, donde el que gobierna es Jezabel y no el Espíritu de Dios, no el Espíritu profético, no el Espíritu de santidad, no el Espíritu correcto de Dios. Entonces, el bloqueo trabaja con la falta de conocimiento. Entonces viene, nos bloquea, Jezabel viene, nos bloquea, y como no sabemos cómo se mueve el reino de los cielos, cómo se mueven las tinieblas, entonces nosotros resultamos todos bloqueados. Hay algo que tenemos que saber, que en estos tiempos hay batalla profética. Hay una batalla profética. Por eso vuelvo y les digo, necesitamos prepararnos en lo profético. Hay batalla profética. Y esta batalla profética se levanta a través de un sistema de dioses, de espíritus, de un sistema que nos está absorbiendo y nos está ahogando porque nosotros no estamos sabiendo dar la guerra. No estamos sabiendo dar la guerra, no porque la iglesia, no porque el poder de Dios haya disminuido, sino porque nosotros no nos estamos preparando con la suficiente responsabilidad para afrontar esos tiempos de tremenda oscuridad, de tremendas tinieblas, de tremenda maldad, donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Donde hay tanta tiniebla, vamos a ver la gloria de Dios de una manera muy tremenda. Pues necesitamos una iglesia, un ejército bien disciplinado, un ejército que conoce todas las reglas, cómo se usa el fusil, cómo se usa la palabra correctamente, cómo se usa la espada del Espíritu, cómo se usan las armas que el Señor nos entregó. Entonces mire, primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mire que Yeshua tuvo una batalla espiritual y la tuvo durante toda su vida, pero él no pecó. Tuvo una batalla. En la tentación que tuvo Yeshua cuando fue al desierto, es como una mini referencia de lo que pasó con el pueblo. O sea, es una simbología de lo que pasó con el pueblo. El pueblo llegó a las aguas. Luego estuvo 40 años en el desierto. Y también caminó 40 días para recibir la Torá. Cristo se bautizó, fue a las aguas. Luego estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, como simbolizando al pueblo. Y en esos 40 días y 40 noches se le aparece Satanás. Y hay tres tentaciones las cuales les habla, que a nosotros en lo profético van a venir. Y una de esas tentaciones es la codicia. La primera tentación convierte las piedras en pan, la codicia, lo primero que viene, como que dice, bueno, usted tiene el poder, venga pues, en lo profético no podemos caer en esas provocaciones. Y tenemos que ser entendidos porque van a venir ataques y cosas. Y cuando entramos en esas provocaciones, podemos caer en la codicia porque usted tiene la unción. De aseguro que si usted maldice a alguien le pasa algo, pero eso te va a secar espiritualmente. Eso no viene de Dios.
Y así no trabaja Dios. Dios dice que bendigamos a nuestros enemigos. ¿Y qué le dice Yeshua? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Como que dice, yo tengo la autoridad. Yo sé que sobre mí reposa el espíritu profético. Pero ya esta batalla la voy a pelear en el espíritu. Y en este ayuno no me voy a dejar desconectar del cielo. Yo no me puedo dejar desconectar de la fuente, independiente de lo que esté sucediendo, independiente de lo que se esté moviendo alrededor de mi vida. Eso es lo que pasa, porque muchas veces caemos en esa codicia. Caemos en esa codicia espiritual. Entonces, acá nos está enseñando que si vamos a entrar en lo profético, no podemos caer en provocaciones alguna. La segunda tentación, el orgullo. La segunda tentación era salta del templo. Era una señal mesiánica, como quien dice, aparezcase allá, salta, porque los rabinos estaban esperando que el Mesías, y estaban esperando que se apareciera allá arriba en el templo como una señal mesiánica. Le dice, salta de allá arriba, y le cita el Salmo 91:12, que él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, como quien dice, hágale, vaya, revésele allá, vaya, salga con ese orgullo, vaya, muéstrese usted allá. O sea, el enemigo como quien dice, a ver, muestre pues que usted es cristiano, muéstrelo, revele lo que dones tiene, a ver, en qué se mueve usted. Ahora, Dios nos está diciendo acá que manejemos un bajo perfil en lo que Dios nos ha dado, porque no sea que le estemos revelando el secreto a Satanás y al mismo Judas en la mesa que está sentado con nosotros. Estas tentaciones, el ser humano siempre tiende ¿a qué? A la codicia, al orgullo, con lo que vamos a luchar siempre en lo profético. Y otro, el poder. La tercera tentación, el poder, donde le dice que si lo adoraba le daba a todos los reinos del mundo. Y la tercera tentación es que la idolatría, o sea, el poder es hacer las cosas para mi provecho o mi beneficio personal. Si me adora, le doy todos los reinos. Beneficio personal, usted va a ser el rey. Entonces nosotros no podemos caer en lo profético de hacer las cosas buscando un beneficio personal. Lo llama corrupción. Eso se llama hechicería. Eso se llama maldad. Entonces tenemos que cuidarnos. Y yo quiero dejarlo hoy hasta acá. En este tema que comenzamos, Dios me los bendiga a todos. Padre, que tu gloria sea sobre cada una de estas personas que escucha este mensaje, que sea para edificación, que tu gracia y tu misericordia sean sobre cada uno de ellos. Que Dios los bendiga y que el poder de Dios sea sobre sus vidas.